Nadie vio cuándo lo soltaron. No hubo testigos, ni palabras finales, ni una última caricia que suavizara el golpe. Solo el sonido seco de la cuerda cayendo al suelo, levantando una pequeña nube de polvo, y unos pasos que se alejaban con prisa, como si quedarse un segundo más pudiera despertar culpa. El burrito permaneció quieto. No porque no entendiera lo que ocurría, sino porque había pasado toda su vida aprendiendo a esperar. Esperar órdenes, esperar cargas, esperar golpes, esperar recompensas que nunca llegaban. El sol estaba alto cuando lo dejaron allí, en medio de un camino largo y solitario. Sus orejas se movieron al escuchar cómo el sonido de los pasos se hacía cada vez más débil. Al principio creyó que su amo volvería. Siempre volvía. Siempre lo hacía cargar algo más. Pero esta vez no. El viento sopló. El polvo se asentó. Dado el silencio, se volvió pesado. Y fue entonces cuando, sin entender aún cómo ni por qué, el burrito sintió algo nuevo atravesarle el pecho. El abandono. Muchos años antes de ese momento, el burrito había nacido una madrugada fría, cuando la tierra todavía estaba húmeda por las lluvias recientes y el cielo comenzaba a aclararse con un tono gris pálido. Su madre lo empujó con el hocico para animarlo a levantarse. Era pequeña y flaca, como casi todos los animales de trabajo de aquella región, pero en sus ojos había una ternura cansada. Lo limpió con paciencia, como si supiera que aquel pequeño no conocería la suavidad del mundo y quisiera darle, al menos al inicio, todo el cariño posible. El burrito temblaba, no solo por el frío, sino por la incertidumbre de estar en un lugar nuevo, ruidoso, extraño. Sus patas eran débiles, torpes. Cayó 2 veces antes de lograr mantenerse en pie. Su madre lo observó con atención, orgullosa. Había sobrevivido al primer desafío. No sabía que ese sería el más fácil de todos. El burrito creció rápido, pero no libre. Mientras otros animales jóvenes corrían por los campos, se revolcaban en la tierra o jugaban entre ellos, él permanecía atado a una estaca corta. Desde pequeño aprendió el límite de la cuerda antes de aprender el límite de su propio cuerpo. Aprendió a no resistirse. Aprendió a no morder. Aprendió a no huir. Cada día observaba el ir y venir de los humanos. Algunos se reían, otros gritaban, otros ni siquiera lo notaban. Nadie preguntó nunca cómo se sentía. Nadie se preguntó si estaba cansado, porque era solo un burrito. A veces cuando el sol caía y la finca se llenaba de sombras largas, su madre se acercaba todo lo que la cuerda le permitía y rozaba su hocico con el de él. Ese pequeño gesto era el único momento de calma verdadera, pero incluso eso duró poco. Un día, sin aviso, se llevaron a su madre. No hubo despedida, solo un espacio vacío donde antes había calor. El burrito la buscó con la mirada durante días, luego semanas, luego dejó de buscar. Así aprendió su primera gran lección. Las cosas que amas pueden desaparecer sin explicación. Cuando fue lo suficientemente grande, lo llevaron al mercado. El lugar era ruidoso, caótico, lleno de olores fuertes y voces que se superponían unas a otras. Los animales estaban alineados como objetos. Se hablaba de ellos en números, no en vidas. Ese sirve para carga. Ese está muy viejo. Ese está barato. Nadie mencionó su carácter dócil. Nadie habló de su resistencia. Nadie vio su mirada tranquila. Un hombre se detuvo frente a él. Lo empujó. Le revisó los dientes. Lo golpeó en el costado para ver si reaccionaba. El burrito no se movió. «Este está bien», dijo el hombre. «No molesta». Y así, sin nombre y sin elección, pasó a ser propiedad de alguien más. Desde el primer día, el burrito entendió cuál sería su lugar. Cargar, caminar, obedecer. Al principio, las cargas eran ligeras.
pequeños sacos, herramientas, maderas. El burrito las aceptaba con curiosidad, casi con orgullo. Su cuerpo joven respondía bien, sus patas eran firmes, su lomo fuerte. Cada vez que completaba un trayecto, miraba a su amo esperando algo. Una palabra, una caricia, un gesto. Nada llegaba. Pero el burrito no se desanimaba. Pensaba que quizá aún no lo merecía. Así comenzó su vida de trabajo. Una vida larga, silenciosa, constante. Mas el tiempo empezó a pasar sin que nadie lo notara. Para los humanos, los días eran simples repeticiones. Cargar, vender, volver. Para el burrito, cada jornada dejaba una marca. Al inicio, su cuerpo joven absorbía el esfuerzo como la tierra absorbe la lluvia. Podía caminar largas distancias sin detenerse, subir cuestas con el pecho firme y bajar caminos empinados con paso seguro. Su respiración era profunda, constante. Sus ojos aún conservaban un brillo tranquilo. El amo, al ver que rendía, decidió exigir más. Las cargas aumentaron. Los trayectos se alargaron. Los descansos se acortaron. Y el burrito, lejos de resistirse, se adaptó. Aprendió a distribuir el peso, a inclinar ligeramente el cuerpo para no caer, a apretar los dientes cuando el dolor subía por las patas. Aprendió a ignorar la sed, el hambre y el cansancio, porque había entendido que esas necesidades no importaban. Había algo dentro de él, una mezcla de instinto y esperanza, que lo empujaba a seguir. Creía, sin saber por qué, que su esfuerzo tenía sentido. Los años de trabajo no trajeron palabras. El amo hablaba con otros hombres. Reía, discutía, negociaba. Al burrito solo le hablaba para ordenar o gritar. Nunca escuchó su nombre. Nunca escuchó gratitud. El silencio se volvió su compañía más fiel. Mientras caminaba, el burrito observaba el paisaje cambiar con las estaciones. Campos verdes que luego se secaban, ríos llenos que después se reducían a hilos de agua, árboles que florecían y perdían sus hojas una y otra vez. Todo cambiaba, menos su rutina. A veces veía a otros animales llegar y marcharse, burros más jóvenes, más rápidos, que duraban poco. Algunos se enfermaban, otros no resistían el ritmo. Eran reemplazados sin ceremonia. El burrito los veía desaparecer y, en el fondo, sentía una mezcla de alivio y miedo. Alivio por seguir siendo útil. Miedo por saber qué pasaría cuando dejara de serlo. El cuerpo no olvida. Una mañana, al levantarse, el burrito sintió un dolor distinto. No era el cansancio habitual, ese que se va con el movimiento. Era un dolor profundo, instalado en el lomo, como si algo se hubiera desplazado para siempre. Intentó ignorarlo. Caminó, cargó, obedeció. Pero el dolor volvió al día siguiente, y al otro, y al otro. Su paso se volvió apenas más lento, tan poco que solo él lo notó. El amo, en cambio, sí lo notó, pero no como preocupación. «Antes no te demorabas tanto», murmuró una vez, molesto. Ese día, el burrito recibió su primer golpe sin motivo claro. No fue fuerte, pero fue suficiente para dejarle una enseñanza nueva. Envejecer era una falta. Desde entonces, el miedo se sumó al cansancio. Miedo a fallar, miedo a detenerse, miedo a no cumplir. Y ese miedo lo hizo esforzarse más de lo que su cuerpo podía soportar. Con el paso de los años, los golpes se hicieron frecuentes. No siempre eran por errores reales. A veces el amo descargaba en él la frustración de un mal día, una mala venta, una discusión con otro hombre. El burrito aprendió a reconocer el tono de voz que precedía al golpe, el movimiento del brazo, la forma en que el aire cambiaba justo antes del impacto. Nunca se defendió, nunca intentó huir, porque no sabía cómo. Había sido criado para obedecer, para quedarse, para soportar. En su mente simple,
El burrito creía que todo eso era parte de su función. Es como si el dolor fuera el precio inevitable de existir. Aún así, había algo que no se quebraba del todo. Cuando el amo lo desataba por la mañana, el burrito levantaba la cabeza. Cuando escuchaba pasos, movía las orejas. Cuando terminaba un trayecto, esperaba. Siempre esperaba. Hubo días, pocos, muy pocos, en los que el amo no gritó. En esos días, el burrito caminaba un poco más ligero. No porque el peso fuera menor, sino porque la ausencia de golpes le parecía un regalo. Esos momentos reforzaban su creencia de que, tal vez, si seguía esforzándose, todo mejoraría. Una tarde, después de completar un recorrido especialmente largo, el amo se detuvo a beber agua. El burrito, agotado, permaneció de pie, respirando con dificultad. El amo lo miró por un segundo. Solo uno. No dijo nada. No sonrió. No agradeció. Pero no lo golpeó. Para el burrito, eso fue suficiente para seguir creyendo. Con el tiempo, el cuerpo empezó a fallar de verdad. Las patas ya no respondían igual. El lomo estaba marcado, hundido en algunas partes. El pelaje perdió brillo. El burrito ya no dormía profundamente. El dolor no se lo permitía. Se mantenía de pie incluso de noche, apoyando el peso en turnos, buscando posiciones que no existían. Cada amanecer era una negociación con su propio cuerpo. Cada jornada una prueba de resistencia. Y aún así, seguía. Porque no conocía otra vida. Un día, el amo llegó con otro hombre. Ambos observaron al burrito en silencio. Hablaron en voz baja. El burrito no entendió las palabras, pero sí el tono. Era el tono con el que se evalúan cosas que están por desecharse. El amo lo hizo caminar. Lo hizo cargar. Lo observó como nunca antes. No con expectativa, con cálculo. Ese día, el burrito sintió algo que nunca había sentido con tanta claridad. Ya no era suficiente. Esa noche, mientras el viento recorría la finca y los otros animales dormían, el burrito permaneció despierto. Por primera vez, no por dolor, por presentimiento. Algo estaba por terminar. Algo que había sido toda su vida. Y lo más doloroso, no era el cansancio ni los golpes, sino la certeza silenciosa de que todo lo que había dado no sería recordado. El cuerpo del burrito ya no despertaba solo por costumbre. Despertaba por dolor. Cada amanecer era una lucha silenciosa entre levantarse o quedarse inmóvil. Sus patas tardaban más en responder, como si necesitaran recordar una por una cuál era su función. El lomo le ardía incluso sin carga, como si el peso de los años se hubiera quedado tatuado en su carne. Aún así, cuando el amo apareció aquella mañana, el burrito se esforzó por ponerse firme. No quería fallar. Nunca había querido. Pero algo era distinto. El amo no lo miró como antes. Ya no había impaciencia ni rabia. Había algo peor: indiferencia. Ese día la carga fue menor. No por consideración, sino porque el amo ya no confiaba en él. El burrito lo sintió. El peso era ligero, pero la humillación era nueva. Caminó con cuidado, consciente de cada paso, de cada respiración forzada. En el camino, el amo avanzaba unos pasos delante, sin voltearse. No había órdenes, ni gritos, solo silencio. Ese silencio no era paz, era despedida. El burrito no lo sabía, pero su tiempo había sido contado sin que él pudiera opinar. Como tantas cosas en su vida, el final se había decidido lejos de su entendimiento. El trayecto fue largo, más largo de lo habitual. El paisaje cambió poco a poco. La finca quedó atrás. Los sonidos conocidos se apagaron. El camino se volvió más angosto, más solitario. No había casas, ni cercas, ni animales. Solo polvo y cielo.
El burrito sentía el cansancio acumulado de todos los años empujándole el pecho. Cada paso era una concesión al dolor, pero avanzaba, siempre avanzaba. En su mente simple pensaba que quizá lo llevaban a descansar, tal vez a un lugar nuevo, tal vez por fin ya no habría cargas. Esa esperanza, pequeña, frágil, fue lo último que le quedó. El amo se detuvo. Desató la cuerda sin prisa. La dejó caer. No hubo palabras. El burrito giró la cabeza esperando la orden de avanzar. No llegó. Esperó. El amo dio media vuelta. Comenzó a caminar. Al principio, el burrito creyó que volvería. Siempre volvía. Siempre había algo más que cargar. Pero los pasos se alejaron y no regresaron. El burrito permaneció inmóvil, con la cuerda aún rozándole el cuello, como si su cuerpo se negara a aceptar lo evidente. Miró el camino por donde se había ido su amo. Movió una oreja, luego la otra. Esperó. El sol avanzó lentamente por el cielo. La sombra cambió de lugar. El aire se volvió más frío. Y nadie volvió. La comprensión no llegó de golpe. Llegó como llegan las cosas más dolorosas. Poco a poco. Primero fue la confusión, luego la inquietud. Después, el vacío. El burrito dio un paso, luego otro. No había cuerda, no había órdenes. Por primera vez en su vida no sabía qué hacer. Miró a su alrededor. El camino era largo y desconocido. No había agua, no había refugio, no había voces humanas. Solo silencio y tierra seca. Fue entonces cuando algo se quebró dentro de él. No gritó, no rebuznó, no cayó. Simplemente bajó la cabeza. Toda una vida de obediencia no lo había preparado para esto. La noche cayó rápido. El frío se coló entre sus huesos cansados. El burrito intentó recostarse, pero el dolor lo obligó a incorporarse de nuevo. Permaneció de pie, temblando, mirando la oscuridad. Cada sonido lo hacía levantar la cabeza. Cada sombra le parecía el regreso de su amo. Pero nadie llegó. Las estrellas brillaban indiferentes. El mundo seguía. Y el burrito, viejo y agotado, entendió que había sido dejado atrás como se deja atrás algo que ya no sirve. Con el amanecer llegó el hambre. Luego la sed. El burrito caminó despacio, sin rumbo claro. Sus patas flaqueaban. El sol volvió a subir, implacable. El polvo se le pegaba al hocico. La lengua se le secó. Avanzó porque no sabía hacer otra cosa. Cada paso era una despedida. Del pasado, o del esfuerzo, de la esperanza. Había dado todo, todo, y no le quedaba nada. Cuando el sol comenzó a caer por segunda vez, el burrito se detuvo, no por decisión, por agotamiento. Allí, en medio de la nada, sin nombre, sin amo, sin propósito, el burrito comprendió la verdad más dura de su vida. Había sido fiel. En un mundo que no premia la fidelidad. El viento sopló una vez más. El camino permaneció vacío. Y así, con el corazón cansado pero aún latiendo, terminó la primera parte de su historia. No con justicia, no con gratitud, sino con abandono. El burrito despertó cuando el frío ya no le permitía seguir quieto. No había dormido realmente. Su cuerpo había pasado la noche entera en una vigilia incómoda, apoyando el peso en turnos, intentando encontrar una postura que no doliera. Cuando el primer rayo de sol tocó el camino, él lo recibió con los ojos cansados y una respiración lenta, profunda, como si cada aliento costara más que el anterior. Tenía hambre, tenía sed, tenía miedo, pero no sabía ponerle nombre a ninguna de esas cosas. Lo único que sabía era avanzar. Dio un paso, luego otro. Cada movimiento era torpe, descoordinado. Sin la cuerda, sin la guía del amo, el camino parecía demasiado ancho, demasiado incierto. Toda su vida había caminado porque alguien lo llevaba. Ahora caminaba porque quedarse quieto se sentía peor. El día avanzó lento.
El sol subía y el calor empezaba a aplastarle el lomo, como si el cielo también quisiera cargar algo sobre él. El burrito buscó sombra, pero los árboles eran escasos y la mayoría estaban demasiado lejos. Cuando por fin encontró uno, apenas logró proteger la mitad de su cuerpo. Allí permaneció un rato, respirando con dificultad. Escuchó sonidos desconocidos, aves que no había visto antes, insectos que zumbaban cerca de sus orejas, un crujido en la maleza que lo hizo tensarse. Sin el ruido de la finca, el mundo parecía más grande y más peligroso. Por primera vez, el burrito sintió lo que era estar alerta. No por órdenes, por supervivencia. La sed llegó antes que el hambre. Su boca estaba seca, áspera. Cada intento de tragar le raspaba la garganta. Recordó, sin saber por qué, el sonido del agua en los baldes de la finca. El momento breve en que podía beber antes de volver a cargar. Ese recuerdo lo impulsó a seguir caminando. Avanzó despacio, siguiendo el instinto. Sus patas temblaban. El lomo le ardía. El sol no daba tregua. Cada paso levantaba polvo que se le pegaba al hocico. Cuando finalmente vio un hilo de agua entre las piedras, casi no lo creyó. Se acercó con cuidado. Bebió poco, con pausas largas como si su cuerpo temiera que aquello fuera un engaño. El agua estaba tibia, pero era agua, y en ese momento fue suficiente para seguir vivo. No estaba solo. Mientras bebía, sintió una presencia. Levantó la cabeza de golpe. A unos metros entre la maleza había otro animal observándolo. Era un burro joven, más grande, con el pelaje aún brillante y la mirada alerta. Se quedaron mirándose en silencio. El burrito viejo bajó la cabeza en señal de calma. No quería problemas, no tenía fuerzas para ellos. El joven dudó un momento, luego se acercó al agua. Bebieron juntos, sin tocarse, sin mirarse demasiado. ¿De dónde vienes?, preguntó el joven, con una voz firme, curiosa. El burrito viejo no respondió de inmediato. No porque no quisiera, sino porque nunca había tenido que responder algo así. No lo sé, dijo al fin. Siempre estuve donde me dejaron. El joven lo observó con atención. Vio las marcas en su lomo, la forma en que se apoyaba con cuidado, la lentitud de sus movimientos. «¿Te dejaron?», dijo, no como pregunta, sino como afirmación. El burrito asintió. No había vergüenza en su gesto, solo cansancio. Caminaron un tramo juntos. El joven hablaba poco, pero lo suficiente para que el burrito entendiera algo nuevo. Había otros caminos posibles, otros lugares, otras formas de existir que no implicaban cargar hasta romperse. ¿Por qué no te fuiste antes?, preguntó el joven. El burrito pensó en la pregunta durante varios pasos. Porque nunca me dijeron que podía, respondió. El joven no insistió. Pero esa frase quedó flotando en el aire, pesada. Al llegar a una bifurcación, el joven se detuvo. «Yo sigo por aquí», dijo. «Hay pasto más adelante». El burrito miró el camino. Luego miró el otro, el que no llevaba a ningún lado conocido. «Gracias por el agua», dijo. El joven asintió y se fue. El burrito se quedó solo otra vez. Pero algo había cambiado. La tarde cayó y el cuerpo del burrito comenzó a pasar factura. Las patas le fallaban con más frecuencia. El lomo le dolía incluso sin carga. Cada vez que se detenía, le costaba más volver a arrancar. La noche se acercaba y, con ella, el frío. Buscó un lugar donde resguardarse. Encontró un pequeño desnivel del terreno, protegido del viento. Allí se quedó. Esa noche, el burrito se recostó por primera vez en mucho tiempo. El dolor fue intenso. Pero quedarse de pie era peor. Miró el cielo oscuro, lleno de estrellas,
Así sintió algo que no había sentido en años. Tristeza sin órdenes. No lloró. No podía. Pero su respiración se volvió irregular, pesada, como si el pecho intentara expulsar algo que llevaba demasiado tiempo guardado. Antes de quedarse dormido, el burrito pensó, por primera vez en su vida, en sí mismo. No como herramienta, no como carga, sino como alguien que aún respiraba. Y ese pensamiento, pequeño pero poderoso, marcó el inicio de algo nuevo. El hambre no llegó de golpe. Llegó como una sombra persistente. Primero fue una sensación ligera, un vacío que el burrito intentó ignorar caminando más despacio. Luego se convirtió en una presión constante, un nudo en el vientre que no se deshacía ni con el descanso. El poco pasto que encontraba era seco, escaso, insuficiente para un cuerpo que llevaba años gastándose sin recuperarse. Aún así, seguía avanzando, no por esperanza, por costumbre. Al tercer día de caminar sin rumbo, el burrito divisó una pequeña casa a lo lejos. El humo que salía del techo le indicó presencia humana. Su corazón, siempre dócil, dio un pequeño salto. Tal vez allí habría agua, tal vez descanso, tal vez alguien que no gritara. Se acercó despacio, cuidando no asustar a nadie, pero apenas puso una pezuña cerca del cerco, un hombre salió con un palo en la mano. ¡Fuera!, gritó. ¡Lárgate de aquí! El burrito se detuvo. Bajó la cabeza, como siempre había hecho cuando no quería problemas. Esperó. El golpe no tardó. No fue fuerte, pero fue suficiente para decirle algo claro. No era bienvenido. Retrocedió sin protestar, sin ruido, sin resistencia. Mientras se alejaba, escuchó al hombre murmurar: «Estos animales viejos solo estorban». Esa frase le dolió más que el golpe. Siguió caminando. El mundo que antes solo conocía desde el borde del camino, ahora se abría ante él con una crudeza nueva. No había protección, no había horarios, no había alguien que decidiera por él. La libertad, descubrió, también podía doler, porque sin utilidad, sin amo, sin función clara, el burrito empezó a sentirse invisible. No solo abandonado, innecesario. Por primera vez se preguntó si su existencia tenía algún valor fuera del trabajo. Y esa pregunta lo debilitó más que el hambre. En un pueblo pequeño, el burrito intentó acercarse a un abrevadero. Apenas dio unos pasos, varios niños lo rodearon. «Mira ese burro viejo, está todo marcado». «Seguro no sirve para nada». Rieron. Uno de ellos le lanzó una piedra pequeña. Otro lo imitó. No eran golpes fuertes, pero eran constantes. El burrito retrocedió, confundido. Nunca había sido atacado así, sin motivo, sin orden. No entendía la crueldad gratuita. Se alejó con el corazón encogido, escuchando las risas a su espalda. Ese día no bebió agua. Esa noche, el burrito cayó. No se recostó. Cayó. Sus patas no respondieron a tiempo y su cuerpo golpeó el suelo con un sonido seco. El dolor le atravesó el lomo como un relámpago. Permaneció allí, respirando con dificultad, incapaz de incorporarse durante largos minutos. El cielo estaba oscuro, el suelo frío. Por primera vez, el pensamiento cruzó su mente con claridad brutal. Tal vez aquí termine todo. No era miedo. Era cansancio profundo. Cuando finalmente logró levantarse, lo hizo con un esfuerzo que no sabía si podría repetir al día siguiente. Mientras avanzaba lentamente, recordó algo que nunca había cuestionado. Todas las veces que había sido golpeado, humillado, ignorado. Y aún así, había seguido creyendo. Creyendo que el esfuerzo bastaba. Creyendo que la lealtad protegía. Creyendo que aguantar tenía sentido. Ahora entendía que no siempre era así. Y ese entendimiento lo llenó de una tristeza nueva,
más pesada que cualquier carga. Cerca del anochecer, cuando el sol ya caía, el burrito llegó a las afueras de una granja humilde. No se acercó demasiado. Ya no esperaba nada de los humanos, pero una voz suave lo detuvo. «Tranquilo, no te haré daño». Era una mujer mayor. Caminaba despacio, con un balde en la mano. Sus movimientos eran lentos, pero firmes. Se acercó sin miedo, sin palo, sin gritos. Colocó el balde en el suelo, a unos metros. «Si tienes sed, bebe», dijo. El burrito dudó. Había aprendido a desconfiar. Pero la sed era más fuerte. Bebió. El agua estaba fresca, limpia, real. La mujer no lo tocó, no lo apuró, solo esperó. «Debes haber trabajado mucho», murmuró, mirando las marcas de su lomo. «Se nota». Esa frase tan simple abrió algo dentro del burrito. Alguien lo había visto, no como carga, sino como historia. Cuando el burrito se alejó esa noche, lo hizo despacio, pero con algo distinto en el pecho. No era esperanza completa, pero tampoco era vacío. Era la certeza de que, aunque el mundo podía ser cruel, no todos lo eran. Y esa pequeña verdad lo mantuvo en pie un día más. La noche cayó pesada, como si el cielo también estuviera cansado. El burrito caminó hasta que las fuerzas le alcanzaron. El agua que había bebido le dio un respiro breve, pero el cuerpo seguía roto, desgastado por años de abuso y días de abandono. Cada paso era un recordatorio de lo que había sido y de lo que ya no podía ser. Cuando finalmente se detuvo, no fue porque eligiera descansar, sino porque no pudo continuar. Se dejó caer con cuidado, apoyando primero las patas delanteras, luego el resto del cuerpo. El dolor fue intenso, pero breve. Después vino algo peor, la sensación de no querer levantarse nunca más. Por primera vez, el burrito pensó en no seguir, no como una decisión clara, sino como un susurro interno que decía que ya había sido suficiente. Había dado todo lo que tenía, cada fuerza, cada año, cada intento de hacer las cosas bien. ¿Para qué continuar? El cielo estaba cubierto de nubes, no se veían estrellas. La oscuridad parecía completa, cerrada, como si no hubiera salida. Allí, en ese silencio profundo, el burrito recordó su vida entera como una sucesión de cargas. Nunca había elegido, nunca había preguntado, nunca había dicho no. Y ahora, que nadie lo obligaba, no sabía qué quería. Ese vacío fue más doloroso que cualquier golpe. El viento comenzó a soplar con fuerza. Al principio, fue solo una brisa fría, pero pronto se convirtió en un vendaval que levantó polvo, ramas secas y hojas. El burrito intentó incorporarse, pero el suelo estaba resbaloso y sus patas no respondían con firmeza. La lluvia llegó de golpe. Las gotas eran frías, pesadas, constantes. Empaparon su pelaje, enfriaron su cuerpo ya debilitado. El burrito buscó refugio con la mirada, pero no había árboles grandes ni construcciones cercanas. Solo campo abierto. Permaneció allí, recibiendo la lluvia, temblando. En otro tiempo habría seguido caminando sin pensar. Ahora no podía. El cuerpo, finalmente, estaba ganando la batalla. Mientras la lluvia caía, el burrito recordó algo que había quedado enterrado muy atrás en su memoria: su madre. Recordó el calor de su cuerpo cuando era pequeño, el roce de su hocico, la forma en que se colocaba entre él y el frío cuando la noche era dura. Recordó cómo ella, aún cansada, se mantenía de pie para protegerlo. Ese recuerdo le apretó el pecho. Ella siguió para que yo siguiera, pensó. Y aunque nadie se lo había dicho nunca, el burrito sintió que rendirse allí sería dejar que todo ese esfuerzo desapareciera sin sentido. No por el amo, no por el trabajo, sino por sí mismo.
El burrito intentó incorporarse una vez más. Falló. Respiró hondo. Volvió a intentarlo. Esta vez, sus patas temblaron, pero resistieron. Se puso de pie con un esfuerzo que le arrancó un gemido bajo, casi imperceptible. No había aplausos, no había testigos, pero se había levantado, y eso, por primera vez, no fue por obediencia, sino por decisión. La tormenta pasó durante la madrugada. Cuando el cielo comenzó a aclarar, el burrito seguía de pie, mojado, cansado, pero vivo. El amanecer trajo un aire fresco y una luz suave que se extendió sobre el campo. Con esa luz llegó algo nuevo: claridad. El burrito miró el horizonte. No sabía a dónde ir, pero entendió algo importante. Mientras pudiera dar un paso más, su historia no había terminado. No era fuerte, no era joven, pero seguía aquí. Ese día caminó despacio, sin apurarse, escuchando su propio ritmo. Por primera vez, no trató de cumplir expectativas invisibles. Se detuvo cuando lo necesitó. Bebió cuando encontró agua. Descansó sin culpa. El mundo seguía siendo duro, pero él ya no se exigía como antes, y ese pequeño cambio, interno, silencioso, marcó el verdadero inicio de su transformación. Al caer la tarde, el burrito se recostó bajo un árbol solitario. El cuerpo dolía, sí, pero el corazón ya no estaba vacío. Había aprendido algo que nunca nadie le enseñó. Su valor no dependía de cuánto cargara, sino de que aún seguía vivo. Con ese pensamiento, cerró los ojos. La noche llegó tranquila. Y así terminó la segunda parte de su historia. No con fuerza, no con justicia, sino con una decisión silenciosa de seguir. El burrito despertó con una calma que no conocía. No era ausencia de dolor, eso aún estaba ahí, sino algo distinto: la sensación de no estar apurado. El sol filtraba su luz entre las hojas del árbol donde había pasado la noche, y por primera vez en muchos años, el burrito no saltó de inmediato a ponerse de pie. Se quedó quieto, respiró. Ese simple acto tan pequeño fue una victoria. Caminó cuando el cuerpo se lo permitió. Se detuvo cuando lo necesitó. Descubrió que el mundo no se derrumbaba si avanzaba más lento, que nadie gritaba si descansaba un poco más, que no había castigo por escuchar el propio cansancio. A lo largo del día encontró pasto suficiente. No era abundante, pero era suyo. Bebió agua sin prisa. Observó el cielo cambiar de color, sin miedo a que alguien lo apurara. La libertad, entendió, no siempre es grande ni ruidosa. A veces es apenas silencio y tiempo. En el camino se cruzó con animales que lo observaban con curiosidad. Algunos se acercaban, otros se mantenían lejos. El burrito no buscaba compañía, pero tampoco la rechazaba. Una mañana se encontró con una yegua vieja, de paso lento y mirada sabia. Caminaron juntos un tramo sin hablar. No hacía falta. «¿Has trabajado mucho?», dijo ella al fin, mirando su lomo marcado. El burrito asintió. «Se nota», añadió, «pero también se nota que sigues aquí». Esa frase quedó resonando. Días después, el burrito llegó a un valle pequeño, protegido del viento. Había agua clara, pasto suficiente y sombra. No era perfecto, pero era amable. Allí decidió quedarse, no como rendición, sino como elección. Las primeras noches durmió poco, con el cuerpo tenso, esperando gritos que no llegaron. Con el tiempo, el sueño se hizo más profundo. El dolor seguía, pero ya no mandaba. Aprendió a tumbarse sin miedo. Aprendió a levantarse despacio. Aprendió a no pedir permiso para existir. Pensó en su amo, no con rabia, no con deseo de venganza. Pensó con distancia. Entendió que había sido usado, sí. Pero también entendió algo más difícil, que su valor no había nacido del abuso. Había estado ahí desde el principio. Ese entendimiento no borró el pasado,
pero lo acomodó. Al caer la tarde, el burrito se acercó al agua y vio su reflejo. Estaba viejo, marcado, cansado, pero vivo. Y por primera vez, esa imagen no le dolió. Los días comenzaron a ordenarse solos. El burrito despertaba con la luz suave del valle y caminaba sin apuro hacia el agua. A veces se quedaba quieto, escuchando. Otras, avanzaba hasta donde el cuerpo se lo permitía. Nadie le marcaba el ritmo. Nadie le pedía nada. Y sin embargo, no estaba vacío. Una mañana, mientras bebía, escuchó pasos. No eran rápidos ni pesados. Eran pasos medidos, respetuosos. Levantó la cabeza con cautela. Era un anciano. Aen caminaba con un bastón sencillo y llevaba una pequeña carga de hierbas atadas con una cuerda fina. Se detuvo a unos metros del agua y observó al burrito sin miedo, sin prisa. «Buenos días», dijo, como si hablara con un igual. El burrito no se movió, no bajó la cabeza, no retrocedió. El anciano sonrió levemente. «Puedes quedarte», añadió. «Aquí hay suficiente para los dos». El burrito bebió. El anciano esperó. Ese gesto simple, esperar, fue nuevo, demasiado nuevo. El anciano volvió al día siguiente. Y al siguiente. Nunca llevó palo. Nunca levantó la voz. A veces hablaba, a veces guardaba silencio. Cuando hablaba, no daba órdenes. Contaba historias breves, de caminos largos, de errores, de pérdidas, de cómo aprender a soltar también es una forma de vivir. El burrito escuchaba, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Una tarde, el anciano se acercó más de lo habitual. Miró el lomo marcado, las cicatrices, la forma en que el burrito apoyaba el peso con cuidado. «Has cargado más de lo justo», dijo. «Eso se nota». El burrito respiró hondo. Por primera vez, no sintió vergüenza. Pasaron los días y el anciano hizo algo inesperado. Colocó una pequeña alforja cerca del burrito. Estaba vacía, limpia. «Si algún día quieres llevar algo», dijo, «que sea porque eliges hacerlo, no porque te obliguen». El burrito miró la alforja. Luego, miró al anciano. No dio un paso hacia ella. No la necesitaba. Y el anciano entendió. «Está bien», dijo. «No todos los actos valiosos pesan». Esa frase quedó guardada. Con el tiempo, otros animales comenzaron a frecuentar el valle. Algunos heridos, otros cansados. Ninguno era fuerte ni joven. Se quedaban, bebían, descansaban y seguían su camino. El burrito se convirtió en una presencia constante. No lideraba, no imponía, pero estaba. Y eso, curiosamente, daba calma. Una yegua joven se acercó una vez, nerviosa, con una herida leve en la pata. «¿Aquí se puede descansar?», preguntó. El burrito dio un paso a un lado, dejando espacio junto al agua. No hizo más. Fue suficiente. Una mañana el anciano no llegó. El burrito esperó. Al día siguiente también. Al tercero comprendió. No hubo tristeza desbordada, solo una aceptación serena. El valle seguía allí. El agua corría. El pasto crecía. Las enseñanzas también se quedaban. Ese día, el burrito se acercó a la alforja. La olió. La empujó con el hocico. No se la colocó. La dejó donde estaba. Eligió quedarse sin volver a cargar. No por debilidad, por dignidad. Al caer la tarde, el burrito caminó hasta el borde del valle y miró el horizonte. Había caminos, sí, pero también había un lugar. Entendió que el sentido no siempre se encuentra avanzando sin parar. A veces se encuentra sosteniendo un espacio seguro para otros. Y eso también era servir. Pero, esta vez, sin perderse a sí mismo. El valle amaneció envuelto en una quietud distinta. No era silencio vacío, sino ese tipo de calma que aparece cuando las cosas están, por fin, en su lugar. El agua seguía corriendo, con su murmullo constante.
El pasto se movía suavemente con el viento y el cielo se abría amplio, sin amenazas. El burrito despertó despacio. Ya no lo hacía sobresaltado, ni con el cuerpo tenso esperando órdenes invisibles. Despertaba porque el día comenzaba y porque él seguía ahí para verlo. Se levantó con cuidado. El dolor no había desaparecido, pero había aprendido a convivir con él sin que definiera cada paso. Caminó hasta el agua, bebió con calma y luego se quedó quieto, observando su reflejo. Seguía siendo el mismo animal marcado por años de trabajo, pero también era alguien distinto. Las estaciones cambiaron. El valle conoció lluvias suaves y días largos de sol. El burrito envejeció un poco más, como envejecen todos los cuerpos que han vivido mucho. Su paso se volvió más lento, su mirada más profunda. Animales iban y venían. Algunos se quedaban un tiempo. Otros solo pasaban. El burrito nunca preguntó por qué se iban ni intentó retenerlos. Había aprendido que acompañar no significa poseer. A veces, cuando alguien descansaba cerca, bastaba con su presencia para que el miedo se calmara. No ofrecía soluciones. No daba órdenes. Ahí solo estaba. Y eso era suficiente. Una tarde, mientras el sol descendía con tonos dorados, el burrito recordó su vida anterior con una claridad serena. Recordó los caminos largos, las cargas pesadas, los gritos, el abandono. Pero ya no sintió rabia. Entendió que su historia no se definía por cómo había sido tratado, sino por lo que había hecho con lo que le tocó vivir. Había sobrevivido sin endurecerse. Había aprendido sin volverse cruel. Había soltado sin perder la ternura. Eso era su verdadera fuerza. Aquella noche, el burrito se recostó junto al agua. El cuerpo estaba cansado, pero no roto. La respiración era lenta, profunda. El cielo se llenó de estrellas, como aquella primera noche después del abandono. Pero ahora no había miedo. No esperaba a nadie. No temía nada. Cerró los ojos con una paz que nunca había conocido. Si ese era el final, estaba bien. Cuando el sol salió, el valle parecía igual que siempre. El agua corría, el pasto brillaba con el rocío, el viento movía las hojas. Pero el burrito no se levantó, no porque estuviera vencido, sino porque su cuerpo había decidido descansar del todo. No hubo lucha. No hubo dolor visible, solo quietud. Los animales que pasaron ese día se detuvieron un momento. No sabían por qué, pero sentían que ese lugar merecía respeto. Algo había quedado allí. Con el tiempo el valle siguió siendo refugio. Los que llegaban cansados encontraban calma. Los que huían del maltrato encontraban descanso. Los que ya no podían más encontraban un lugar donde no ser exigidos. Nadie hablaba del burrito, pero todos sentían su presencia, porque algunas vidas no dejan huellas ruidosas. Aves sino caminos invisibles que otros pueden recorrer sin miedo.